Calixto, En página 190, 190. 190. O en inglés, 224. Mm, Hay más material en inglés. Aquí es. Okay, so we looked at the development of rationalism and the philosophical approaches to life from with that came out of rationalism, and there necessarily was a reaction from Christians to that movement. Entonces, hemos visto el desarrollo del racionalismo y los enfoques filosóficos de la vida que surgieron del racionalismo. Y necesariamente fue una reacción, hubo una reacción de los cristianos en ese momento. And the primary responses were from pietism in Germany and revivals in other places. But Y let's look. las Okay. principales respuestas provinieron del pietismo en Alemania y los avivamientos en otros lugares. In France, the reaction was not against rationalism, but it was the persecution by the Catholics toward the Calvinists and other nonconformists. En Francia, la reacción no fue contra el racionalismo, sino contra la persecución que los católicos ejercían ah, sobre los calvinistas y otros disidentes. The Huguenots, the Protestant Calvinists in France, had received a freedom to worship in 1598. But Louis the Los, Fourteenth, okay, los hugonotes, eh, ye- eh, los protestantes calvinistas en Francia recibieron una libertad de adoración o de culto en 1598. but because Louis the XIV, the King of France, wanted to solidify his connection with the popes and to show his uh, even his rule over the popes that could control the issue that was in the Middle Ages is still going on. He disregarded that uh, religious freedom charter and distrusted all the non-Catholics and began to persecute them, wanting to have a strong Catholic faith in France. Y debido a que Luis XIV, rey de Francia, quería consolidar su conexión con los papas y demostrar que incluso su dominio sobre ellos podía controlar el problema que existía en la Edad Media y que aún continuaba, ignoró la Carta de la Libertad Religiosa, ah, y desconfió de todos los no católicos, comenzando a perseguirlos con el fin de mantener una fe católica fuerte en Francia.
So by 1685, the Huguenot Charter for Religious Liberty was revoked, and some of the most severe persecution of Christian upon Christian took place. Y ahí alrededor de 1685 la carta de los hugonotes, de la libertad al hugonote, fue revocada y se produjo una de las persecuciones más severas de cristianos contra cristianos. The choice was to either become a Catholic or die. La elección era ser católico o morir. Many of the Huguenots fled France, either to Holland, some to Belgium, some to Germany, but mostly to Holland and to the United States. Muchos de los hugonotes que huyeron por esa persecución de Francia, huyeron a Holanda, otros a Bélgica, otros a Alemania, pero sobre todo a Holanda y a Estados Unidos. Let's say as many as 1,400. Fueron 14 o 100,000, yeah. 400,000 de ellos abandonaron Francia. Of course, those that did not flee, many of them uh, recanted their Protestantism and joined the Catholics. Y claro, aquellos que no huyeron de muchos de ellos regresaron a su protestantismo, ah, que no huyeron, ¿no? Que se volvieron del protestantismo y arroparon el catolicismo. Some of the Huguenots who fled to South Africa, uh, England, Germany, Netherlands, some to the United States. Algunos de esos hugonotes se huyeron, se fueron a Sudáfrica, Inglaterra, Alemania, a Países Bajos y algunos de ellos a Estados Unidos. Jansen was a Flemish theologian defending Augustinian theology, and he, he wrote in response to the Counter Reformation that adopted Aquinas's theology. He wanted to return the faith to what the church fathers believed, which was expressed by Augustine. Y Jansen, Cornelio Jansen, fue un teólogo francés que defendió la teología agustiniana y, y en respuesta a la contrarreforma escribió obras que adoptaron la teología de Tomás de Aquino. Quería devolver la fe a lo que creían los padres de la iglesia, expresado por Agustín.
But the Jesuits pressured the Pope to condemn the Jansenists and their views. Pero los jesuitas presionaron al Papa para condenar a los jansenistas y sus puntos de vista. So eventually the Jansenists were persecuted and driven out of France. Y eventualmente, así que finalmente los jasenitas fueron perseguidos y expulsados de Francia. Kind of ironic that the Catholics in France were opposing the theology of their own great church father, Augustine. Ah, resulta un tanto irónico que los católicos en Francia se opusieran a la teología del propio gran padre de la iglesia, que era Agustín. The Dominicans were opposing the Jesuits and their missionary strategy, particularly in China, where they were allowed some Chinese expressions to continue. Y de ahí los dominicos se oponían a los jesuitas en cuanto a su estrategia misionera, particularmente en China, donde ellos le permitían a ellos continuar con algunas de las expresiones chinas y adoraciones, ah, algunas a los ídolos, adorando sus ídolos. So eventually, the Jesuits were removed from France as well as Spain and Portugal, and eventually abolished. Y eventualmente los jesuitas fueron expulsados de Francia, así también de España y Portugal, y finalmente fueron abolidos. Which I'm trying to put all this together. Because the Jesuits are still the largest religious order of the Catholic Church today. So it says they were abolished, but that can't be. If they were abolished, they didn't go away and they were reestablished. Ah, Estoy tratando de juntar todo esto porque los jesuitas siguen siendo la orden religiosa más grande de la Iglesia Católica hoy en día. Porque estoy tratando de comprender, porque aquí dice que fueron abolidos, pero no podría ser porque entonces sería de que ellos fueron restablecidos después. So what happened was they were abolished by Pope Clement the 14th, but Catherine the Great in Russia did not follow the decree from the Pope and allowed the Jesuits to continue. And the demand for mission work and schools caused them to be reestablished and restored.
in 1814. Lo que sucedió fue que ellos fueron abolidos por por el Papa Clemente XIV, pero después de que el gran emperador de Rusia no acatara el decreto papal y permitiera que el juez continuara la demanda de trabajo misionero y escuelas, hizo que fueran restablecidos y restaurados en 1814. In response to the cold rationalism that had come, the Catholics responded with a movement called Quietism. Y en respuesta del enfriamiento, del frío racionalismo que había traído los católicos, respondieron con un movimiento llamado quietismo. So the Quietism was basically a emphasis on pausing to spend time with God in your personal relationship with Him. It's kind of like a Catholic uh, meditation time. Ah, entonces el quietismo era básicamente un énfasis en todas las cosas para pasar tiempo con Dios en su relación personal con Él. Es algo así como un tiempo de meditación, como un tiempo de meditación católica. Quietism didn't have a wide, far reaching impact on the church, but it did promote the personal devotional life. Ah, si bien no tuvo un gran impacto amplio y alcance en la iglesia, esto sí, el quietismo promovió la vida devocional personal. So in Germany, the Pietist movement was the major reaction against rationalism. Y en Alemania, el movimiento prietista fue la principal reacción contra el racionalismo. And so the Pietists emphasized purity of life, personal faith, and a person and fellowship among believers. Y el énfasis de los pietistas era pureza de vida, fe personal y una compañerismo y unidad entre los creyentes. The leader of the Pietist movement was Philip Jacob Spener. El líder de este movimiento prietista en Alemania fue Felipe Jacobo Spener. He wanted to purify or reform the Lutheran Church to true New Testament Christianity. We Él move quería away from, purificar, okay, él quería purificar o reformar la iglesia luterana para que se ajustara al verdadero cristianismo del Nuevo Testamento. he wanted to move away from the intellectual Christianity to a personal, genuine Christianity. Él quería alejarse del cristianismo intelectual para acercarse a un cristianismo personal y auténtico. He developed what he called cottage prayer meetings, where they would meet in small groups and pray and study the Bible. Um, Él creó un grupo llamado reuniones de oración en casas particulares. Ahí se reunían en pequeños grupos para orar y estudiar la Biblia.
August Frank continued the Pietist movement when he was professor at the University of Halle. Augusto Frank continuó con la práctica del movimiento pietista, como lo era cuando era profesor en la Universidad de Halle, de Halle. The Pietists had some effect and provided missionaries to India, and even had effect on American Lutheranism through Henry Muhlenberg. El movimiento, los pietistas tuvieron algún efecto y proveyeron misioneros a la India. Incluso influyó en el luteranismo estadounidense a través de Henry Muhlenberg. So, in many ways, the Pietist movement parallels the Puritan movement. What Puritanism to the Anglican Church, Pietism seems to be to the Lutheran Church. De muchas maneras, los pietistas, el movimiento pietista fue paralelo al movimiento puritano, lo que los puritanos y los anglicanos de iglesia anglicana, eh, lo que parece ser partidario a la iglesia luterana también, eran de una manera un movimiento paralelo. So the Pietists emphasized Bible study and personal and daily application of the truth from Scripture to the Christian life. Ellos, los pietistas, enfatizaban en el estudio de la Biblia y una aplicación diaria y personal de la verdad de las Escrituras en la vida, a la vida diaria cristiana. It also emphasized the ministry of the Holy Spirit to believers. Y también ministrando el Espíritu, también la administración del Espíritu Santo para los creyentes. Prayer and fellowship was emphasized. El compañerismo, ok, espera. Prayer. Oración. Prayer, oración. Se hizo hincapié en la singularidad de en el compañerismo. They also emphasized a personal conversion, even with those who were part of the church members. También enfatizó en la conversión, en una conversión personal, incluso entre aquellos que formaban parte de los miembros de la iglesia. They were some of the first to try to convert Christians who had already been baptized. Y fueron los dos, fueron algunos de los primeros que intentaron convertir a cristianos que ya habían sido bautizados. One of the impacts of the Pietist movement is the influence they had on a man named Count von Zinzendorf.
Y una, uno de los impactos del movimiento pietista es la influencia que tuvieron en un hombre llamado ah, Nicolás von Zinzendorf. Yeah. Yeah. I don't have the full name in English, and you do. But We Zen, have Nicolás yeah, Ludwig von Zinzendorf. Nicholas Ludwig von Zinzendorf. All I have is Count von Zinzendorf. But anyway, he had Okay. studied under Frank at Halle, and he formed the Moravian Church. Y él estudió debajo de la dirección de Frank en Hale, y él formó la iglesia morava. So the Moravians, following the Pietist principles of conversion essential and voluntary church and all, they sent missionaries to West Africa, to the West Indies, to India, Greenland, and some even came to the United States, especially in Georgia and Pennsylvania. Okay. Um, Así que los moravos siguieron los principios de la práctica de la conversión. Eran esenciales y la iglesia voluntaria era suficiente. Y enviaron misioneros a África, occidental, a las Indias occidentales, a la India y a Groenlandia. Incluso llegaron a los Estados Unidos, especialmente a los estados de Georgia y Pensilvania. So the Moravians emphasized missions, they emphasized a personal conversion experience of faith. So they did grow and have an impact. Um, y el énfasis en misión absorbió a los moravos, y donde ellos hicieron hincapié en una experiencia de conversión personal, de fe, por lo que crecieron y tuvieron un gran impacto. In fact, John Wesley was impacted by the Moravian and their pietistic movement when he encountered them when he was in Georgia. That's the Georgia in the United States. Ajá. De hecho, que Juan Wesley se vio influenciado por los moravos y conoció su movimiento pietista cuando estuvo en Georgia, Estados Unidos. So, although it did not reform all of Lutheranism, Pietism did have an impact in Lutheranism and in the whole of European impact. We're calling for a more personal and vital salvation experience and a experience of walking with the Lord. Y así que aunque no reformó todo el luteranismo, los pietistas, el pietismo tuvo un impacto en el luteranismo, eh, y en toda, y también tuvo un impacto en toda Europa, y haciendo un llamado por una experiencia de salvación más personal y vital, y por una experiencia de caminar con el Señor.
Okay, that was in Germany. In Russia, Peter the Great brought the Orthodox Church under the control of the emperor, and it stayed there until the communists came over or took control. Esto, lo que estuvimos hablando, sucedió en Alemania, pero en Rusia, Pedro el Grande sometió a la Iglesia ortodoxa al control del emperador y así permaneció hasta que llegaron los comunistas y tomaron el control y separaron la Iglesia del Estado. In England, there's probably more impact from the revival movement than anywhere. En Inglaterra probablemente haya habido más impacto del movimiento de avivamiento que en cualquier otro lugar. In the Church of England, there was the rule of the Commonwealth, a Presbyterian parliament, and religious toleration became the rule, all except for the Catholics. Eh, y en la Iglesia de Inglaterra regía un parlamento presbiteriano ah, de la Commonwealth, que es Commonwealth. No dice aquí nada. Ah, y la tolerancia religiosa se convirtió en la norma, excepto para los católicos. Yeah. The Reino Unido. Okay, I don't know. It doesn't call it the Commonwealth. Ok, common, common. Mancomunidad o comunidad o es una comunidad cristiana o una asociación o comunidad. Ok, comunidad o comunidad. The Commonwealth was when the Presbyterians were in control more than the Anglicans and the or Catholics. Y lo que se llamaba la Commonwealth o la comunidad santa estaba cuando los presbiterianos estaban en control más que los anglicanos y más que los católicos. But when Charles II became king, he reestablished the Anglican Church, the Episcopal Church of England, as the state religion. Ujú. Y cuando Carlos II llegó al trono, restableció la Iglesia Anglicana Episcopal de Inglaterra como la religión oficial del Estado. And he put into place laws that would require and enforce Anglican church beliefs and practices. Y él puso en el lugar leyes que requerían y forzaban a, a cumplir las creencias y prácticas de la Iglesia Anglicana. So, so the Protestants, the Presbyterians, the Separatists, which became the Congregationalists, Quakers, Baptists, were all persecuted
and or either persecuted and forced to leave or continue to be persecuted. Y así que los protestantes, todos los protestantes, presbiterianos, separatistas que vinieron de los congregacionalistas, los cuaqueros, los bautistas, todos ellos fueron perseguidos y obligados a marcharse o, o a ser perseguidos, continuar siendo perseguidos. When James II came to the throne, he was an avowed Catholic. Was he the son of Mary? I get confused on that. But anyway, the non-Catholics, the Protestants, asked William of Orange, the king of the ruler in Holland, and a son-in-law of James II, to become king. So he invaded England. Y, ok, cuando Jacobo II llegó al trono, era católico. Ella era la hija de María la Sanguinaria. Y los no católicos, o sea, los protestantes, le pidieron a Guillermo de Orange, que era rey de Holanda y yerno de Jacobo II, que se convirtiera en rey y que este invadiera Inglaterra. So when William took over, there were laws passed, the Act of Toleration, which gave freedom to worship to everyone but Catholics and Socinians. The Socinians were denied the Trinity, and the Catholics. So everyone was allowed freedom, but the Church of England was still the state church and in control. Y, entonces, cuando Guillermo tomó el poder, se perdieron muchas cosas, hubieron muchos acontecimientos. La ley, hicieron una ley de tolerancia que otorgaba libertad de culto a todos los grupos, excepto a los católicos y a los socinianos, que eran antitrinitarios, ah, y a los católicos. ah, Se les permitía la libertad, pero la iglesia de Inglaterra seguía siendo la iglesia estatal y tenía control. When Queen Anne became the throne, he made laws against any of the dissenters. And under George I and George II, there was more toleration, but there were still issues. So you have a lot of the migration now from England to America of the Protestants, of the Baptists, of the Separatists, the Puritans, because they're fleeing the persecution that was taking place in England. Él promulgó leyes contra cualquier disidente, pero bajo Jorge I, Jorge II, hubo más tolerancia, pero aún existían problemas. Por lo que, y en este momento se observa mucha migración de Inglaterra a América, de protestantes, bautistas y puritanos separatistas, quienes huían de la persecución que se estaba produciendo en Inglaterra. So it wasn't just the first group of pilgrims that came from England. There was continual movement of those that were being persecuted, fleeing England and coming to the United States. Y, y no se trató solo del primer grupo de peregrinos que llegaron de Inglaterra. Hubo un movimiento constante de personas perseguidas que huían de Inglaterra y llegaban a Estados Unidos, el país de las libertades. So there's still a lot of confusion who's in control, depended on who was the king or queen. Y todavía había mucha confusión sobre quién tiene el control, dependiendo de quién era el rey o la reina. And it was at the end of this period that the Wesleyan revival
had a great impact on the Church of England. Y, um, y este fue el fin de este periodo con wesleyanos que tuvieron un gran impacto en la iglesia de Inglaterra. Another movement in England was the Quaker movement that was similar to the Pietist movement in Germany. Y otro movimiento en Inglaterra fueron el movimiento cuaquero, similar al movimiento pietista en Alemania. The Quakers rejected formal organized religion and emphasized a personal, mystical, if you will, religious experience. Los cuáqueros rechazaron la religión organizada formal y enfatizaron una experiencia mística. Si, y si se habla más de una experiencia religiosa. Robert Barclay was a theologian of the Quakers that expressed their teachings. Y Roberto Barclay fue el teólogo principal de los cuáqueros que expresó sus enseñanzas. They rejected the organized church. They looked at the Bible as authoritative, but not the final authority. The final authority was the Holy Spirit moving within an individual. Ellos rechazaron la iglesia organizada y de ahí consideraban la Biblia como una fuente de autoridad, pero no como la autoridad final. La autoridad final era el Espíritu Santo obrando en el interior de cada individuo. So everything they saw in the organization and the ritual and the liturgy was so formal, they said it's not from the Lord. And so they emphasized the inner work of the Spirit in the individual. Y todo lo que ellos vieron en la organización, los rituales, la liturgia, para ellos era demasiado formal. Decían que estos no provenían del Señor y por lo tanto enfatizaban el trabajo interior espiritual en el individuo, trabajo del Espíritu Santo en el individuo, perdón. So the Quakers suffered persecution, as you might expect, from the Church of England. Y los cuáqueros pues fueron también perseguidos como se era de esperarse de la Iglesia de Inglaterra. So many of the Quakers fled to America to find freedom, even though many were imprisoned in England. Así que muchos de los cuáqueros huyeron a América en busca de libertad. Y a pesar también muchos cuáqueros fueron encarcelados en Inglaterra. Hang on. There was a man named William Penn who received a land grant in America uh, through his father, I believe it was.
y había un hombre llamado William o Guillermo Penn que adquirió tierras en Norteamérica, posiblemente como herencia de su padre. And he wanted to provide a place for any religious refugees where they would have religious freedom to worship however they want. Um, y quería proporcionar, este Penn quería proporcionar un lugar para cualquier refugiado religioso donde tuvieran libertad religiosa para practicar su fe como quisieran. De ahí donde salió de Guillermo Penn, de ese territorio, después se llamó Pensilvania. So the land of Pennsylvania, like Rhode Island, where the Baptists were, was a land of free religion. Y la tierra de Pensilvania, como la tierra de Rhode Island, el estado de Rhode Island, donde los bautistas estaban, vinieron a ser unas tierras de libertad de culto, libertad de religión. Quakers were invited and settled in Pennsylvania and found success there. Los cuáqueros fueron invitados a instalarse en Pensilvania y ahí tuvieron éxito. So there they promoted missionary activity, but also pious living, and their worship was free from any liturgical expression. Y entonces ellos promovían la actividad de misiones, pero también una vida elevada y su culto estaba libre de cualquier expresión litúrgica. When they would worship, they would just wait on the Holy Spirit to move. They didn't have a pastor who taught, but whomever the Holy Spirit spoke to, they would stand and speak as God gave them what to say. Y cuando ellos adoran, solo solo esperan que el Espíritu Santo actúe y ellos no tienen un pastor que les habla, ah, pero quien quiera que el Espíritu Santo le hablara, lo que hacían era que se ponía de pie, hablaba como si Dios les indicara qué decir. But the fact that they don't have a lot of doctrine and they're open to whatever becomes the latest revelation has created some problems in the Quakers. Y sabes que el hecho de que no tengan mucha doctrina y que estén abiertos a cualquier revelación reciente, les ha creado muchos problemas a los cuáqueros. So
I read across a little deal. I'm trying to get it translated here so I can say it in Spanish. I don't know if I can do that. Let me see what I have here. And where do you have these notes? In my mind or in my papers here. Um, can you Cuaquero take a is picture? Cuaqueros is Quakers. Okay. Cuaqueros. Okay. Instale la iglesia romano, el papado, la misa y 5 sacramentos, y tendrás la iglesia de Inglaterra. Sustituya a los obispos por presbíteros y Presbítero. simplifica la liturgia. Entiendas el presbiterianismo. Sustituya la Iglesia Nacional por congregaciones autónomos y tendrás los congregacionalistas. Elimina el bautismo infantil y haz que la membresía de la Iglesia dependa de la regeneración y seguirán los bautistas. Elimina toda liturgia, todos los cargas eclesiásticos y los sacramentos y la cuidarás con los cuaqueros. Ok. Okay. No sé, I don't ¿entendieron, know. hermanos? ¿Entendieron lo que el hermano dijo? Dice, um, instala una iglesia parecida a la romana, sin el papa, la misa y los cinco sacramentos, y tendrás la iglesia luterana, la iglesia de Inglaterra. Y quita los obispos, cambia los obispos por presbíteros y simplifica la liturgia y tendrás los presbiterianos. Sustituye la iglesia nacional por congregaciones autónomas y obtendrás a los congregacionalistas. Elimina el bautismo infantil y haz que la iglesia sea compuesta que la membresía sea compuesta por personas regeneradas y obtendrás a los bautistas. Elimina toda la liturgia, todas las cargas eclesiásticas, los sacramentos, y entonces tendrás como resultado a los cuaqueros. I put my translation in the comments. Eh, Puse mi traducción en los comentarios. I don't know who came up with that first, but that's kind of interesting. Ah, no sé a quién se le ocurrió esto, pero es un poco interesante. Okay, hermanos. Is everybody good? Ok, hermanos, ¿todos están bien? ¿Todos estamos bien? No los escucho. Nobody Bob, here? Bob Esponja, hermano Marvin, el hermano Sotero, no sé dónde están. Ah, ok, Marvin, ahí está. Gracias, hermano Marvin. Y hermano Sotero, se nos Tanta perdió información. mucha información, ¿verdad? I just realized that on the outline, I said we were going to go to page 189, and we've already gone to page 192. No, Entonces yo ya no me había dado cuenta que en el esquema que teníamos íbamos a 195. llegar a la página 189 el día de hoy y ya llegamos a la 194. 194.
One, 194, ajá, 195, yeah. Bueno, 195. bueno. Estamos bien, Okay, hermano. Lo que let's go. pasa es que lo tenía en silenciador. Ok. Mano Denis, Sí, está como bien, usted me hermano. dijo que lo pusiera en silenciador, lo puse porque como aquí en el trabajo hay mucho ruido. Ok. No, solo queríamos estar seguros que estaban ahí, que no Sí, estábamos estamos en solos. la clase, hermano. Estamos ahí, estamos bien, estamos bien. Ok, ok. Te lo voy a poner hasta otra vez mudo, Está bien, hermano. Es para que no que perturbe. sí, el hermano dice que en sus planes estaba de que ya íbamos a llegar a una página anteriores, pero tenía en el plan que íbamos a llegar a la 189, pero ya pasamos, no se había dado cuenta que nos pasamos del plan que él tenía, pero está bueno. We are gonna stop here. Well, Ok, vamos a hablar acerca del avivamiento wesleyano en Inglaterra. Vamos a terminar con esa parte para quedar ahí, terminar con Europa. so the Wesleyan revival, along with Quakerism, paralleled Pietism in Lutheran Germany. Uh, it had a great impact not only on religion but on society. And as he pointed out, some historians believe that it saved England from the kind of bloody revolution that France experienced. Um, lo que se llama el avivamiento wesleyano, eh, junto con el cuaquerismo y el pietismo, paralelo a Lutero y a, perdón, a la iglesia luterana en Inglaterra, en Alemania. Esta tuvo un gran impacto no solo en la religión, sino también en la sociedad. Y como señalan algunos historiadores, creen que esto salvó a Inglaterra de una revolución sangrienta como la experimentó Francia. So the upper class were primarily Anglicans, but yet impersonal and in practice more deist. Ok. Así que en la clase alta eran más anglicanos principalmente, pero aún así eran algo, pero también impersonales y en la práctica más deitistas. The the Anglican Church was steeped in ritualism and formalism and featured long, boring sermons and did not care much for the needs of the common people. Ah, la iglesia anglicana estaba profundamente arraigada en el ritualismo y el formalismo y se caracterizaba por sermones largos y aburridos, sin preocuparse demasiado por las necesidades de la gente común. The morality of the society was very low, and the church La had moral no social en ese solution. tiempo era muy bajo And the Anglican Church was offering no solution. y la iglesia anglicana tampoco no ofrecía ninguna solución a este problema. The Reformation, remember, in England, the Church of England just took away the Pope and the authority from Rome, and so it remained little spiritual vitality. Oh, excuse me, like the medieval Catholic Church. Y la reforma, recuerda, en Inglaterra, la iglesia de Inglaterra simplemente se apartó del Papa y de la autoridad de Roma, por lo que quedó con poca vitalidad espiritual
Para mí quedó como la iglesia católica medieval. We're starting. Excuse me. Bless. Gracias. The Industrial Revolution was beginning, which was bringing people moving to the cities, but also the poverty and the frustrations that that industry brought. Y la revolución industrial estaba comenzando, que traía consigo que la gente se mudaba a las ciudades, pero también traía pobreza y frustración a la industria, a la gente pobre. The clergy were highly paid, but inefficient. Y el clero que tenía altos salarios, muy bien pagados, pero eran ineficientes. So three men come into play here, which made a big difference in England: John and Charles Wesley and George Whitfield. Y tres personas, tres hombres vinieron a jugar aquí y que hicieron una gran diferencia en Inglaterra. Juan y Carlos Wesley y George y Jorge Whitfield. John was the founder and organizer of the movement that took the name Methodism, or the Methodist Revival. Juan Wesley fue el fundador y organizador del movimiento que tomó nombre dentro de los metodistas y fue llamado Avivamiento Metodista. John was one of 19 children. He had been saved from a house fire when he was a young child, and he said that he was a brand plucked from the burning. Mm. Y Juan Wesley era uno de 19 hijos que había sido salvado de una casa en fuego, en llamas, cuando él era un niño pequeño. Y entonces él mismo dijo que se llamó a sí mismo un tizón arrebatado del infierno. He was educated at Oxford and Lincoln College. Y Juan fue educado en Oxford y en el colegio Lincoln. It was while he was there that he, along with other students, formed what they called a holy club. Y fue durante su estancia ahí cuando él, junto con otros estudiantes, formó lo que ellos llamaron el Club Sagrado o el Santo Club, Where they would meet and study the Bible and keep each other accountable for a holy life. y donde ellos se reunían y estudiaban la Biblia, se hacían responsables unos a otros por una vida santa, se eran responsables unos a otros de mostrar una vida santa. They became known as Methodists because of the methodical Bible study, the organized structure of prayer and social work that they developed in that holy club. Ellos vinieron a ser conocidos como metodistas debido al estudio metódico de la Biblia, la estructura, Bless you. sorry, It's contagious. organizada de oración y el trabajo social que desarrollaron con ese club, ese santo club. Then
Both John and Charles Wesley spent 2 years as missionaries for the Church of England in the United States, or in the states, in the colonies in Georgia. Ujú. Ambos hermanos, Wesley, estuvieron 2 años en Georgia, Estados Unidos, como misioneros de la Iglesia de Inglaterra. This would have been before the United States was formed, so it's just in the colony of Georgia. But in Y, Georgia, they came under the preaching of a Moravian and learned of the need for a personal conversion experience with Jesus Christ. y, claro, ellos antes de estar en los estados fueron formados y de ahí llegaron a la colonia de Georgia y bajo la predicación de un moravo aprendieron la necesidad de una conversión personal y una experiencia de conversión personal con Cristo Jesús. When they returned to England, they each had a salvation experience, a conversion experience. Y cuando ellos regresaron a Inglaterra, cada uno de ellos tuvo una experiencia de salvación y una experiencia de conversión. John said his came after he read the preface to Luther's commentary on Romans. Y, em, y Dios les dijo que después de esto, Dios les dijo que escribieran un comentario de Lutero, un prefacio o hacer ¿cómo se llama prefacio? Sí, con la introducción al libro al libro de comentarios romanos de Lutero. Perdón, esta experiencia les llegó cuando leía el prefacio de Martín Lutero al comentario romanos, así dice ahí. And he said that when he trusted Christ for the forgiveness of his sins, his heart was strangely warmed. Y luego dijo que cuando confió en Cristo para el perdón de sus pecados, su corazón se conmovió profundamente. Wesley joined up with George Whitfield with an evangelistic preaching tour of England, Scotland, and Ireland. Y por último, Wesley se unió con George Whitfield en un tour de predicación evangelística en Inglaterra, Escocia e Irlanda. It said that Wesley rode over 200,000 miles, preached over 40,000 sermons, and wrote 200 books. Se dice que Juan Wesley viajó 200.000 millas, predicó 40.000 sermones y escribió 200 libros. He organized his followers into Methodist societies, kind of after the pattern of the Holy Club at his college days. Y organizó a sus seguidores en sociedades metodistas siguiendo el modelo del Club Santo o de Santo Club de sus años universitarios. George Whitfield was the great orator, the preacher, and he was known for his open air preaching. Y George Whitfield o Jorge Whitfield era un gran orador y predicador conocido por sus sermones al aire libre. Charles Wesley was the hymn writer of the group. He wrote over 6,000 hymns, patterned after that of Isaac Watts, who had been the great Protestant hymn writer. Y Carlos Wesley era un escritor de himnos y él escribió alrededor de 6.000 himnos
y siguiendo el patrón el camino de Isaac Watts, también siguiendo ese mismo camino, que también había sido un gran escritor protestante de himnos. Now, they did not want to pull away from the Anglican Church. They just wanted to be more spiritual. They organized prayer meetings and Bible study groups. Eh, Ahora bien, no querían alejarse de la iglesia anglicana, ese no era su propósito. Simplemente deseaban ser más espirituales, por lo que organizaron reuniones de oración y grupos de estudio bíblico. But the movement slowly became, those groups became churches and they ordained pastors, bought land, built buildings, but they remained a part of the Anglican Church until after Wesley's death. Pero el movimiento poco a poco se transformó en iglesias y ordenaron pastores, compraron terrenos y construyeron edificios. Sin embargo, siguieron formando parte de la iglesia anglicana hasta la muerte de Wesley. In America, the Methodist Church was separate from the Anglican Church. Ya en América, la iglesia metodista se había separado de la iglesia anglicana. And so in America, the Methodist Church became separate from the very start, 1784, led by Thomas Coke. Y en América, pues, desde su inicio, la iglesia metodista se separó de la iglesia anglicana de 1784, liderado por Tomás Cook. The Methodists were influenced by their Anglican background even when they became a separate group, uh, with the Episcopal Church policy, the bishops ruling over, kneeling at communion, but they also were basically Arminian, man's part in his salvation and losing your salvation. Ok. Los metodistas fueron influenciados por sus antecedentes anglicanos, incluso cuando se convirtieron en un grupo separado. Con la política de la iglesia episcopal, los obispos estaban dispuestos a arrodillarse en la comunión, pero también serían básicamente en su teología arminianos. El papel del hombre en su salvación y también la pérdida de la salvación. So they place great emphasis on the conversion experience of salvation by faith. Y también hicieron un gran hincapié en la experiencia de conversión y la salvación por la fe. But Wesley also emphasized a progress in sanctification that would result in a positive impact on the social life and community, and even on a second blessing of the Spirit. También, pero Wesley también enfatizaba en el progreso y la santificación, en el progreso y la santificación, que tendría un impacto positivo en la vida social y comunitaria, e incluso en una segunda bendición del Espíritu Santo. And through the methods of remaining
prayer, Bible study, and other things, they could progress to a higher spiritual level, even to perfection. Y a través de los métodos metodistas de oración constante, estudio bíblico y otras cosas, podían progresar a un nivel espiritual más elevado, incluso hasta la perfección. Wesley had a great impact on the working class in England, who were transformed and did not revolt like the workers in France. Y Wesley tuvo un gran impacto en la clase trabajadora de Inglaterra. Debido a la transformación, no hicieron revueltas o se rebelaron como los trabajadores en Francia. But his influence is great. Robert Rakes, who founded the Sunday school movement, was influenced by Wesley. The Anglican Church was striving for revival. Y su influencia fue grande como influyeron en la vida de Robert Rakes, quien fundó el movimiento de la escuela dominical y quedó impresionado e influenciado por Wesley. Y la iglesia anglicana lucharon por un avivamiento. Robert Rakes, he's the founder of the Sunday school. Sunday school movement, yes. Okay, that's is a new for me. Okay. The Sunday school was started because the children that were working in the factories and living in poverty had no education. And they worked during the week. And so they would come on Sunday to Sunday school. And they would learn to read, to write, to do arithmetic, as well as the stories of the Bible, and learn to trust in Jesus. Yo le preguntaba al hermano que para mí es algo nuevo que fueron los metodistas los que iniciaron y junto con Robert Reid, que fue el fundador de la escuela dominical, y él me dijo que inició la escuela dominical porque los niños que trabajaban eran hijos de los trabajadores de la factoría o de las fábricas y vivían en pobreza, no tenían educación. Y pues ellos trabajaban en la semana y cuando ellos venían el domingo a la escuela dominical, ellos podían aprender a leer, a escribir, a matemáticas y a aprender de las historias de la Biblia y así podían aprender a confiar en Cristo. Because of Wesley, many mission societies, tract and literature ministries, prison ministry, medical ministries, and missions were established and grew. Gracias a Wesley se establecieron y crecieron muchos ministerios y misiones de la sociedad misionera. Hubieron ministerios penitenciarios, misiones médicas y otros ministerios. The founding of the Salvation Army by William Booth and his wife, Catherine, came out of Methodism. Y la fundación del Ejército de Salvación por William Booth, ¿cómo se llamaba? William Booth. Y su esposa Catherine, que venían del metodismo. They began a Christian mission for the poor, the homeless, the troubled in East London,
who felt hopeless and felt like they had no place in the regular churches. Y ellos comenzaron una misión cristiana para pobres, los sin techo y los atribulados del este de Londres, que se sentían desesperanzados y sin lugar en las iglesias tradicionales. They Booth was a Methodist preacher pastor who saw the need and organized the ministry around a military pattern. Ambos eran antiguos predicadores y pastores metodistas que vieron la necesidad y organizaron el ministerio siguiendo un modelo militar. Someone said they focused on soap, soup, and salvation. Y uno dijo que se centraron en el jabón. Bueno, en inglés son 3 S, pero en español sería jabón, sopa y salvación. En inglés, soap, soup y salvation. Entonces, por eso son 3 S en inglés. They would clean them, feed them, and save them. Hear their Christian faith. Límpialos, aliméntalos y sálvalos. So the Wesley revivals formed the Methodist Church, which has many millions of members worldwide. And it's an evangelical movement that still is active. El avivamiento wesleyano de la Iglesia Metodista, que cuenta con millones de miembros en todo el mundo, y su movimiento evangélico que aún se mantiene activo. Now, George Whitefield was a Calvinist. George John Whitefield, Wesley, era un calvinista, John mientras que Wesley was an Wesley Arminian, era un arminiano. but they got along and they joined in preaching campaigns, and they were both effective in sharing the gospel and leading the revival movement. Pero ambos se llevaban bien y se unieron en campañas de predicación. Ambos fueron eficaces compartiendo el evangelio y liderando el movimiento de avivamiento metodista. But Whitefield broke off with Wesley. And so there developed 2 wings of Wesleyanism, the Arminian wing with Wesley and the more Calvinist with Whitefield. Wesley y Whitefield llegaron a separarse por diferencias, y ahí después de esa separación se desarrollaron 2 alas dos alas del metodismo. Una ala es arminiana con Wesley y la otra calvinista con Whitefield. Now, I don't know if it's true, but the story's told that after they separated over this doctrinal division, that someone asked Whitefield if he thought he would see John Wesley in heaven. Yo no estoy seguro si es cierto. Las historias cuentan que después de que se separaron por esa división doctrinal, alguien le preguntó a Whitefield si creía que podía ver a John Wesley en el cielo. He said no. They said, "You don't think John Wesley's going to heaven?" He said, "That's not what you asked me." Y la respuesta de él fue no. Le preguntaron si creía entonces que Wesley iría al cielo y él respondió, esa no fue la pregunta que me hiciste. You asked if I thought I would see John Wesley in heaven. I think when we get to heaven, he will be so much closer to God than I am
I'll be back in the back and he'll be up close to the Lord. I won't be able to see him. I'll be so much further away from God than he is. Y me preguntaste si creía que vería a John Wesley en el cielo. Creo que cuando lleguemos al cielo, él estará mucho más cerca de Dios que yo. Yo estaré atrás y él estará cerca del Señor y no podré verlo. Estaré mucho más lejos de Dios que él. Okay, that's my last story. Ok, esta Any es mi última questions? historia. Hay preguntas. ¿Hay preguntas o comentarios, hermanos? We're going to complete. We're going to be finished today. Con esto hemos llegado a completar lo que íbamos a ver para el día de hoy. Terminamos con Europa y ahora vamos a ver América o Estados Unidos y todo el movimiento que se dio con los grupos que salieron de Europa. ¿Preguntas, comentarios? ¿O no entendimos nada? ¿Estamos reventados ya? Estamos saturados. We are tired of because many information. Hey, that's a lot of information. We better stop and let it all sink in. Y And por watch eso the video, and you can have it, see it again and again. dejar que todo siga, mejor vean el video otra vez y lo vuelvan a ver para que no se confundan tanto.